El primero de ellos, estar familiarizado con el lenguaje teórico o estar dispuesto a familiarizarse con él. Es decir, que pues conforme va estudiando su tema, pues va a ir conociendo pues cuáles serían los principales términos a utilizar, algunas expresiones, y de ahí pueden hacer pues irse especializando hacia ese tema, con lo cual pues al momento de leerlo, alguien ajeno a él pues ya le puede parecer un tanto difícil. No es obligatorio redactar como para que todas las personas lo puedan entender, porque pues para ello es un documento científico. Quien lo va a leer pues debe tener conocimientos muy buenos de manera general o ya un conocimiento especializado. E incluso si se redactara de una manera sencilla, palabras pues muy conocidas por un sector de la población, pero desconocidas para el resto, pues sería más problemático, porque en teoría es más fácil leer algo técnico que leer algo con palabras que pueden ser pues, regionalismos, palabras propias, entre otras que nos puedan pues confundir y no encontremos una manera de, de saber qué dices. Es como si fuera pues palabras que tal vez solo se usan en Sinaloa, pues no habría manera de saber cómo qué significa o cómo están usando esa palabra, porque pues no sabríamos de dónde viene el contenido, el texto, o si fuera pues, al contrario, no sé, como de Yucatán o de Chiapas, pues puede haber alguna palabra que no esté pues en la RAE o incluso si es en inglés, pues todavía sería más complicado. Entonces, por ello hay que familiarizarse con el lenguaje teórico y estar dispuesto a utilizarlo. En dos, desarrollar la capacidad de abstraer una serie de contenidos en diferentes niveles de complejidad, yendo de los más simples y cotidianos a los más elaborados y abstractos. El marco teórico pues nos va a ayudar a nosotros a entender nuestro tema. Aquí iría pues lo que explique parte de lo que nosotros debemos de saber antes de comenzar a realizar nuestra investigación, aunque en el caso de investigaciones pues de tipo documental, el marco teórico pues casi vendría pues mucho de la propia investigación, pero aquí podría venir más lo que hay que saber antes de hacer lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, si nos vamos al caso muy simple que utilizamos de cómo hacer un pastel de chocolate con algo o solamente un pastel de chocolate, marco teórico sería todo lo que ya se sabe sobre hacer un pastel. Es decir, pues aquí podría venir toda la receta, bueno, incluso desde la definición qué es un pastel, cuándo se le considera pastel, cómo se realiza, qué es lo que llevan, algunos de los términos que se utilizan, puede ser que tenga términos especiales. Entonces aquí vendría toda esa información. Si fuera ya un sistema, por ejemplo, automatizar una tiendita en la esquina, pues entonces aquí vendría en marco teórico qué es un sistema, o qué es un ERP, o dependiendo de qué tipo de sistema vamos a utilizar, podría venir la definición de qué es una página web o qué es una aplicación, qué es una base de datos, qué es un sensor, qué es un actuador. Aquí pues vendría toda esa información que nos ayuda a entender lo que vamos a hacer. Incluso puede venir ya parte del modelo matemático o ecuaciones que pudieran ayudarnos a entender la parte ya más específica. Entonces aquí podríamos dejar toda esa teoría o alguna parte que nos ayude a entender y posteriormente ya nuestro modelo matemático dejarlo en otra sección que sería en metodología de solución o podemos verlo como
Un caso de estudio también puede venir. En algunas otras investigaciones si pueden quitar o agregar caso de estudio, metodología de solución y además planteamiento del problema como otra sección, pero como otro capítulo. Entonces ahí podrían dejarlo también explicado, pero ya nada más basándonos en el modelo, modelo, circuito, función de transferencia, organigrama, diagrama o tipo de investigación que vamos a realizar. En 3, pues viene a aprender a construir argumentos mediante la interpretación de su objeto de estudio bajo los términos que marca la teoría. Entonces, pues una vez que nosotros ya vimos toda la información necesaria para entender nuestra tesis, podemos irla redactando en nuestro capítulo de marco teórico, de tal manera que inicie pues con lo más sencillo hasta llegar a los temas pues un poco más complejos. Igual pues, lo que debemos ir cuidando será ir pues redactando con cierta coherencia ya de manera técnica y además manteniendo pues las citas de dónde obtuvimos dicha información, porque toda esta información pues sería extraída pues de otras fuentes. Pudiera ser que ya sea nuestra y aún así tendríamos que citar, por ejemplo, si alguien ya hubiera realizado una tesis previa o hubiera realizado alguna investigación o hecho algunos artículos científicos o cualquier producto de tipo científico que ya haya realizado, pues aquí es donde podría citarlo. O incluso algún blog o página donde tuviera ya esa información, pues aquí se podría autocitar. En ocasiones, no importa que nosotros seamos los mismos autores de esa información, será necesario citarla para saber pues dónde alguien puede encontrar esta información y validarla o simplemente tomarla para su propia investigación en el caso de que la necesiten. Uno de los principales problemas del maestro en la clase de teoría pues es hacer que los alumnos hagan a un lado el lenguaje cotidiano y traten de significar el mundo que rodea el lenguaje teórico. En síntesis, pues se trata de conocer, utilizar y llamar en un nivel de lenguaje teórico adecuado las herramientas y conceptos necesarios para realizar la investigación. Entonces, el marco teórico pues, es el fundamento de la investigación. Está integrado por un conjunto de conocimientos que elabora el investigador a fin de apoyar el estudio que se propone realizar. Estos conocimientos no son solo aquellos que el investigador considera certeros, sino también pueden incluirse aquellos que considera probablemente certeros. Y esto último ocurre cuando el problema que se investiga es completamente novedoso. Entonces también va a depender de qué tanta novedad puede tener nuestro tema y qué tan conocido puede ser cierta información. Por ejemplo, pues que podríamos tener, pues habrá términos que puedan ser muy conocidos de manera general y aún así tener que definirlos en el marco teórico, pero por ejemplo nos podríamos ir con página web o aplicación y dejar una definición muy corta, mientras que si nos fuéramos a decir, por ejemplo, qué es un virus, pues ahí un virus y podríamos tener que hacer una definición muy larga o incluso tener primero que definir conceptos previos a definir un virus, qué es un ser vivo, qué es una célula y posteriormente definir qué es un virus, porque definiríamos pues un ser vivo, un virus es un organismo que no se le considera que está vivo y entonces primero pues tendríamos que definir qué es un organismo que está vivo. En el caso de una base de datos, pudiéramos decir, pues una base de datos se administra por un gestor y antes tendríamos que definir qué es un gestor de base de datos
o si estamos trabajando en una base de datos relacional o no relacional, o SQL, no SQL, o dependiendo de qué estemos trabajando, pues habría que definir primero qué es un gestor. Y tal vez muy rápido, un gestor es una aplicación que nos permite gestionar una base de datos desde su creación, elaboración de tablas, actualización de datos, edición de datos, inserción y pues nada más con su debida cita, ¿no? Fuera pues cualquier persona, por ejemplo, fuera Arellano Ortiz 2022. Y entonces pasar al siguiente tema, pues una base de datos es una agrupación de datos organizados a partir de un gestor de base de datos que puede ayudar a manipularla. Sí, podría quedar igual con una cita y pasar pues al siguiente tema. Entonces, dependiendo de qué tan novedoso, qué tan nuevo, qué tan conocido pudiera ser algo, pues habrá que ir agregando más o menos información. Pero aún así, pues sobre todo aquello que ya no es algo fácil de definir o incluso que es algo que ya alguien más definió, pues tenemos que irlo agregando con su debida cita. Entonces, aquí la actividad, pero este era cuando teníamos estado del arte. Que estado del arte ya se realizó. Creo que aquí la vamos a dejar para dos, tres. Vamos a dejarlo para dos capítulos. Vamos a ver el siguiente. Entonces, en lugar de estado del arte, a marco teórico. Entonces, primero vamos a ver caso de estudio. Bueno, con el marco teórico, ¿alguna duda que tengan de ese capítulo? Por el momento no, profe. Bien. Incluso pues no es tan, en este digamos puede ser no tan complicado. Un marco teórico casi siempre pues a veces lo podremos ver como solo la teoría necesaria para entender nuestro tema. Habrá que tener, bueno, sobre todo cuando la investigación es muy como documental, de solo investigar razones, causas, consecuencias, a veces podría ser que aquí se agrega casi todo lo que ya se iba a hacer en otras secciones. Entonces habrá que cuidar qué contenido dejar aquí, qué contenido llevarnos hacia a otra sección. O ir a hacer a veces que no se entiende. O habrá quienes a veces puedan confundir el marco teórico y nada más dejar la definición de algo. Que si van a hacer una aplicación de, por ejemplo, un sistema ERP y nada más dejar qué es un ERP y ya no agregan más, nada más lo dejan en un tema, pues faltarían muchas otras partes, ya sean los propios componentes del ERP, para saber pues de qué trata, o si solamente se va a dejar ERP, pues describirlo pues en extenso, ¿no? En qué consiste, cuáles son sus elementos, cada uno de esos elementos, qué significa, ya de esa manera pues se pudiera considerar que sí se dejó el marco teórico suficiente. Entonces nada más, aquí sí por lo general pues es un poco extenso. También pues, no siempre más significa mejor calidad, pero sí, pero considerando esta sección, sí es necesario que sea pues no solo una hoja, podríamos dejarlo tal vez en una hoja
pero sí es necesario un poco más de extensión por todo lo que se tiene que explicar, cada uno de los temas, a menos que fuera un tema pues muy sencillo, pues tal vez ahí sí todo se pueda dejar en una o dos hojas. Y bueno, de todas esas citas que se van agregando, pues su respectiva referencia completa debería de estar también en el capítulo de bibliografía, porque en ocasiones agregan citas, pero ya cuando se busca esa cita en la bibliografía no existe, entonces pues ahí estaríamos en un error también. El siguiente capítulo es caso de estudio. Nosotros aquí lo vamos a manejar como caso de estudio. En algunas otras investigaciones puede ser como definirse como planteamiento del problema. En lugar de ser una sección, se vuelve un capítulo. O definición de la investigación. Pueden tener varios nombres. Aquí pues lo vamos a dejar como caso de estudio. Caso de estudio es la descripción de una situación real o hipotética. Provee un espacio de práctica para el diseño y la solución de problemas. Para tal fin, pues es necesario el uso de una ecuación, modelo y o maqueta. El caso de estudio debe de permitir la presentación de datos de manera que transforme un tema complicado en uno que pueda ser entendido. Se debe demostrar suficiente evidencia para obtener la credibilidad del lector y exponer que dentro del alcance todas las situaciones que han sido exploradas con la suficiente profundidad para obtener las conclusiones. Entonces, caso de estudio es una definición pues muy sencilla. Bueno, no es muy sencilla. Más bien lo podemos ver como de nuestra sección de planteamiento del problema, donde nosotros dijimos o explicamos qué problema había. Caso de estudio sería retomar ese mismo planteamiento del problema, pero ahora de una manera más extensa y ya más técnica. Es decir, en la sección de planteamiento del problema podría decirnos simplemente, pues en cierta empresa de cierto nombre se tiene problema con cierto manejo de información y esto pues ha desencadenado estos problemas, lentitudes, de pérdida de información, riesgo de la seguridad, entre otras, y entonces por ello se propone realizar un sistema ERP para administrar esta información. Entonces, pues ahí en el planteamiento del problema se describe de una manera un poco detallada, pero todavía no muy en extenso. Aquí en caso de estudio se definiría bien toda esa información. Se escribiría pues la empresa de nombre tal, se dedica a cierta actividad y entonces dentro de ellas tenemos una actividad donde la información se está perdiendo en ciertas tareas, la información tiene vulnerabilidades en ciertos aspectos. Definir ya de manera extensa toda la problemática que se tiene y entonces ir definiendo pues qué es lo que se haría, qué es lo que se va a hacer, definiendo pues cuál sería la problemática, incluso explicándolo a manera de diagrama, o puede ser un modelo, puede ser una maqueta, incluso aquí nos dice de una ecuación. Puede haber muchas investigaciones que se basen en modificar pues algún modelo, por ejemplo, algún modelo de una maquinaria. Pues aquí en el caso de estudio se explicaría bien esa maquinaria, cómo funciona, cuál es el modelo. Si nosotros le vamos a hacer un cambio, pues entonces aquí es donde vamos a definir el modelo actual, es decir, lo que se hacía, y posteriormente pues nosotros vamos a definir un modelo propuesto, que es donde pues agregaríamos nosotros pues algo más
o incluso pues podría ser que le quitemos, ¿no? Pero de cierta manera pues ya sería un modelo distinto. Puede ser que pues aumentemos que sea más rápida la producción de lo que genera esa máquina, o que más rápido termina su trabajo, o le quitamos peso. Por ejemplo, a veces era muy famoso la idea de que pues un trabajador o un diseñador dijo, pues ¿por qué no a la lata le quitamos ciertos gramos de aluminio, pero mantenemos la resistencia con cierto diseño? Y pues esta idea se aprobó, y entonces pues aunque fueran pocos gramos dentro de la lata, bueno, pocos gramos de una lata, pues al final esta disminución pues repercute en toneladas de aluminio. Entonces pues ahí sí era una muy buena idea. Por ello pues habría que explicar cómo era el diseño actual o el diseño viejo, y posteriormente pues definir cuál sería el nuevo diseño. ¿Qué otro será? Por ejemplo, a veces se va a definir el estudio del corazón. Habrá quienes lo definan pues totalmente como un modelo vivo. Habrá quienes lo puedan analizar como si fuera un circuito eléctrico, o habrá quienes lo definan como si fuera pues digamos de manera matemática, con ecuaciones, o podría ser un modelo mecánico. También a partir de un modelo mecánico es donde se pudiera definir. Entonces ahí se tendría ese modelo, esa ecuación. ¿Qué más podríamos decir? Pues aquí también utilizaríamos referencias previas. Puede ser que nosotros nos basemos en el modelo que ya utilizó alguien más. Entonces nosotros citamos a esa persona que diseñó cierto modelo, y nosotros pues le haríamos alguna modificación o partiríamos de ese modelo, o incluso habrá algunas investigaciones que solo van a utilizar, por ejemplo, un control para cierto modelo de máquina, por ejemplo, algunos reactores, columnas de destilación, o incluso pues, que puede ser un modelo de redes. Y entonces pues hacer nada más algo específico sobre ese sistema, pero que es aparte. No es modificar al sistema como tal, sino modificar un elemento que lo controla o un elemento que lo modifica. Pero aún así pues se requiere decir con qué caso nosotros vamos a trabajar, sobre el cual pues todo va a afectar o va a incidir. Entonces eso sería caso de estudio. Bueno, pues vamos a ver si tienen pues, alguna pregunta con este capítulo. Por el momento no, profe. Bien. Incluso pues si alguien, o sea, con su propia investigación es donde pudiera ser la duda. De manera general, pues digamos que se pueda entender, pero ya a la investigación de cada quien es donde nos pudieran surgir las dudas. Bien, entonces aquí sí va a quedar para tarea de avance, sería ver estos dos capítulos, marco teórico y caso de estudio. Para el marco teórico, pues vemos que es teoría necesaria para entender y resolver la problemática. Aquí pues les voy a dejar mínimo 5 referencias. Pueden ser
incluso podríamos considerar que son muy pocas, pero pues está bien, no vamos a hacer o no estamos en una investigación tan extensa o tan seria como tal, pero pues al menos no dejarla en una. Habrá en algunas ocasiones que sí he visto que me dejan solo una referencia, pues no porque esté muy mal. Habrá fuentes, por ejemplo, un libro, un artículo científico que ya tenga pues todo lo que necesitamos, y por ello consideraríamos que pues para qué agregamos más si en uno encontramos todo, pero pues pudiera ser que esa información esté errónea, y pues si utilizamos para todo esa misma fuente, pues todo va a estar mal. Entonces se tiene que por ello agregar otras fuentes, aunque a veces encontremos lo mismo en ellas, pero al menos para saber o justificar que sí investigamos más de una sola fuente y no nos fuimos con lo primero que encontramos. En ocasiones, pues podría ser que la primera fuente que encontramos pues es la mejor, entonces pues ahí pudiera no haber problema, pero aún así pues se podría considerar, pues no investigó más, no hizo la investigación como debe ser y solo se fue con una sola fuente. Entonces por ello es necesario tener un poco más de referencias, aunque algunas de ellas pues digan lo mismo, nada más pues tomarlas para saber que se consultó a más fuentes. Incluso a veces podrían ver ustedes en algún trabajo ya elaborado, donde viene algún concepto explicado y por ahí se citan a varios autores, puede ser hasta 5, podría ser hasta 10 autores por ahí en para un mismo párrafo. Quiere decir que ese párrafo se pudo haber construido a partir de las definiciones de varios autores. Como nosotros lo vamos redactando a nuestras propias palabras o a nuestro propio estilo de redacción, pues entonces podríamos tomar una palabra de una fuente, otra palabra de otra, tal vez la mayor parte de la oración de uno de ellos, el ejemplo de otra persona, la conclusión de otro más. Entonces por ello pues diría, cada uno de los autores complementaría pues una definición que nosotros los demos ya para nuestra investigación. Y pues en caso de estudio, por aquí voy a agregar que es definir la problemática.
Aquí le agregué con las debidas citas en caso de que sea basado en la literatura, porque pues pudiéramos tener una problemática que nosotros vamos a resolver, pero específicamente de algo muy nuevo, o incluso no nuevo, pero que sea una problemática pues muy propia. No que digamos, vamos a resolver un control para un sistema de reactores que ya está elaborado, o un control de un brazo robótico que ya está hecho. Ahí pues tendríamos que citar quién elaboró ese brazo robótico, qué modelo tiene, y nosotros íbamos a hacer sobre el control. Pues esa sería nuestra problemática a resolver, pero aún así necesitamos citar pues qué es lo que nosotros con qué es lo que vamos a trabajar. Ya si es algo propio, pues nada más tendríamos que citar, pues por ejemplo, a veces la definición de la empresa. Habrá quienes trabajan en una empresa y no nos explica bien a qué se dedica dicha empresa o qué empresa es. A veces hasta pudiera parecer que es falso. Entonces nada más para saber sobre qué empresa se pueda trabajar o dónde se va a realizar la investigación. Vamos a ver. Pues posteriormente tendríamos el método de solución y diseño. Vamos a verlo nada más para saber pues cómo ir delimitando la investigación en los otros capítulos. Método de solución y diseño es la forma de decir o hacer con un orden o una cosa, y es un proceso de cuestionamiento sistemático, a diferencia de metodología, que se refiere a los métodos y técnicas que se usan. Esta sección contiene una completa descripción de los procedimientos utilizados para realizar el estudio o análisis, y la descripción deberá ser suficientemente detallada para que los lectores puedan duplicar los experimentos. Entonces también nada más para ir definiendo pues hasta dónde llegamos. Por ejemplo, caso de estudio, nada más definir qué problemática tenemos, qué modelo, todo ello, pero la solución todavía no dar todavía la solución, porque aquí en método de solución es donde la vamos a dar, y la vamos a dar pues muy bien explicada, ¿no? ¿Qué es lo que haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿En qué consistiría incluso los resultados? ¿Cómo consideraríamos si son buenos o no? Dependiendo también cuál sea nuestro objetivo general. Incluso, pues aquí este va a estar basado en nuestro objetivo general y en nuestros objetivos específicos. Entonces aquí ya se va a detallar de todos esos objetivos específicos. Los describiríamos en el primero, pues se realiza esta actividad con este modelo o con cierto sistema, y va a tener como resultado pues este elemento con cierta velocidad o cierta reducción de velocidad o reducción de tiempo o mejora de la calidad, cualquiera que vaya a ser la ventaja, o simplemente pues los requisitos que deba de tener. En ocasiones pudiera ser que nada más una parte es la que va a ser mejor en cierto aspecto y las otras al menos deben de cumplir lo que dice una norma o lo que dice un estándar. Al menos se debe de cumplir, porque si mejoramos algo pero no cumplimos lo demás, pues ahí también caeríamos en problemáticas. Pues como sería si queremos realizar un producto y decimos nuestro producto es más barato, pero pues disminuyó la calidad, pues entonces sería algo malo. O dependiendo también hacia qué mercado puede hacer. Ahí por ahora con la moda rápida, pues podríamos tener un producto que no tiene buena calidad, pero es más barato, porque consideramos pues que nada más va a durar pues hasta un mes o dos. A veces hay ropa ya muy
desechable, podría considerarse así, que no dura ya ni meses. Entonces, pues ahí porque podría estar orientada a consumidores que consumen mucho, pero más bien podemos considerarlo para un sector que está acostumbrado a comprar ropa muy seguido y que no la usa mucho tiempo, o que no considera usar una ropa por un periodo de tiempo muy largo, pues entonces por ello se hace de menor calidad para que aún así pues no gastar nosotros en esa prenda y por ello pues no resulte de un costo muy grande. Entonces va a ser un costo un tanto más accesible y además como sabemos que se va a desechar pues más rápido, pues nos asegura que nuevamente nos compren pues otro producto. Entonces ahí, aunque disminuye la calidad, pues tendría una explicación o una razón de ser. Pero si fuera algo que requiere pues mantener esa calidad, por ejemplo, con un vehículo, a veces también pues depende a las normas de cada país. Esto lo podríamos ver como un tema muy comentado. Por ejemplo, pues que aquí en México algunos de los vehículos armados aquí o vendidos aquí no tienen las mismas condiciones de seguridad que los vehículos que se venden o se arman en otros países. Entonces, esto, pues aunque es algo muy problemático para la seguridad de las personas, pues se permite porque México pues también no tendría normas o reglas tan estrictas. Entonces, aunque pues sería algo malo, pues nosotros estamos cumpliendo con las normas, ¿no? que se están dando. Entonces, pues ahí sí pudiéramos considerar que disminuimos la calidad y aún así estamos apegados a normas. Por ello, pues muchos vehículos que en México son considerados, bueno, más bien que en otros países son considerados vehículos pues peligrosos, que son una muerte segura o que incluso ni siquiera se pueden vender, pues en México no tienen ningún problema. Entonces ahí sería. Lo anterior, pues nada más serían bueno, para la tarea, para revisar, sería el caso de estudio y el capítulo de marco teórico. Igual, pues va a ser un avance para ver, pues, qué pueden ir llevando y, pues, qué también pueden ir con cada una de las secciones para que al momento, pues, de tener ya su documento final, pues, no tenga tantos problemas de edición. Y nada más sería considerar que vayan agregando este capítulo, bueno, capítulo de marco teórico y caso de estudio, que ya lo agreguen a su documento que tiene el capítulo 1, para que así pues ya se vaya actualizando el índice de figuras, índice de tablas, la numeración y sobre todo por la bibliografía, que se vaya incrementando. Habrá quienes a veces se confunden y dejan, por ejemplo, si hay 3 capítulos, dejan tres capítulos de bibliografía, nada más debe de ser uno, y pudiera ser que en algunos libros a veces vienen bibliografías intermedias, pero ahí se debe a que algunos libros son compilaciones, son agrupaciones de artículos. Entonces, como cada artículo tiene su bibliografía, por ello vienen bibliografías intermedias. Pero en un libro, pues no viene esto así. En un libro solo viene un solo capítulo de bibliografía y esto pues será igual para una investigación. Nosotros lo que estamos haciendo es una investigación pues muy parecida a una tesis, pero pues muy sencilla. Por ello solo debe de haber un capítulo de bibliografía, pero que pues tenga toda la bibliografía utilizada en todos los capítulos, en cada uno de los capítulos. Entonces, pues alguna duda que puedan tener. No, profe, entonces tienen que ir con 5 referencias, el marco teórico y el caso de estudio. El caso de estudio, pues puede que lleve o puede que no. Aquí depende del tema de cada quien. Por ejemplo, si es necesario explicarla a una empresa y si la empresa tiene alguna página web donde podemos tomar esa información,
pues ahí sí la citamos. La empresa donde vamos a laborar, pues se llama tal, consiste en una empresa de, y pues ahí le ponemos la cita, ¿no? De dónde obtuvimos esa información. Si no hay esa información, pues nada más la explicamos y ya. En el caso de, pues si es un modelo, ecuación o algo que ya está hecho, pues también nos citamos de dónde lo obtuvimos o pues sí, de qué libro, qué página o qué artículo, ahí daríamos esa cita. Si es algo que vamos a hacer, pues de una, por ejemplo, de una tiendita de la esquina, pues ahí sí no hay manera de citarlo porque nadie lo habría hecho antes. Pues ahí sí no habría. Nada más en aquello que nosotros pues consultemos en alguna fuente de información, pues es lo que se debe de citar. Todo lo demás pues lo podemos dejar así. Aquí el marco teórico pues sí sería necesario que todo esté citado porque pues ahí todos los temas pues vamos a tomarlos de otros autores. Entonces, para el marco teórico es donde sí vendrían mínimo 5 referencias. Para el caso de estudio, puede que tengan, puede que no. Ahí dependerá de cada investigación. Gracias. Sí, de nada. Bien, entonces voy a pasar la lista. Inicio con Said. Presente, profe. Cristian Alexis. Presente, profe. Oiga, profe, ¿Sí? me comentó Luis Hidalgo que no iba a poder asistir porque está trabajando. Ah, bien. Sí, entonces ahí lo consideramos. Eduardo Esteban. Presente, profesor. David. Presente, profesor. Marco Antonio. Buenos días. Hermilo Morales. Presente, profesor. Bien. Mauricio Ortega. Juan Daniel. Bien. Y Stacy. Presente, profe. Bien. Entonces solo nos faltó Mauricio. Entonces, pues sería todo. Si no hay alguna duda o pregunta, pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase para ver cómo les fue con el avance de marco teórico y de caso de estudio. Por ahí les subo más tarde la actividad a Classroom. Gracias, profe. Nos vemos. Ok, Nos gracias. vemos. Ok. Nos vemos. Que tengan buen fin. Nos vemos.